poder compartir con ustedes esta mañana. Es un honor y un privilegio poder llevar la palabra del Señor. Sabemos que es una gran responsabilidad, pero nos hemos preparado, estamos en oración y me escondo detrás de la cruz y sé que el Espíritu Santo de Dios es el que va a ministrar a todas nuestras vidas, empezando por la mía misma y la de cada uno de nosotros, porque sabemos que nuestro Dios es el Dios de esta casa. Así que le doy gracias al Señor por la oportunidad. Y yo he titulado esta reflexión Una vida extraterrestre. ¿A cuántos de ustedes les gustan las películas? Me levanté la mano. ¿Quién le gustan las películas? A muchos nos gustan las películas, ¿verdad? Son muy entretenidas. Y yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de la película E.T. el extraterrestre? Ok, ya vemos unos cuantos ochentosos por ahí, ¿verdad? Es una película del principio de los años 80. Una película viejita, pero un personaje muy famoso que muchos de nosotros, aunque no hayamos visto la película, cuando lo vemos reconocemos a ese personaje, ¿verdad? Y para aquellos de ustedes que no se acuerden ya de lo que se trata, o que nunca lo hayan visto, ¿verdad? La película trata de este pequeño extraterrestre llamado E.T., que su nave espacial lo abandona en la Tierra, así que se queda aquí solo, asustado, ¿verdad? Pero este pequeño niño que se llama Elliot, de 9 años, lo encuentra y se lo lleva para la casa para protegerlo. Así que E.T. está allí, ¿verdad?, escondido, y entre Elliot y sus hermanos pasan toda la película buscando proteger a ese pobre extraterrestre para que los científicos y la policía no lo encuentren, hasta que por fin logran regresarlo a su planeta, ¿verdad?, a su casa. Así que lo que yo traigo, ¿verdad?, esa película, esa imagen, porque lo que quiero destacar es que todo el tiempo que E.T. está aquí en la Tierra, andando con ellos y sus hermanos y buscando protegerse de los científicos, él sabe que él no pertenece a esta Tierra. Él sabe que su hogar, su casa, es en otro planeta y eventualmente regresa a su casa. Así que eso es algo, ¿verdad?, que iremos a ir, como decimos nosotros, desmenuzando. Pero si ustedes se fijan en nuestra cultura popular, el tema de los extraterrestres es algo como bien recurrente, ¿verdad? Hay muchísimas películas, hay muchas teorías raras, hay supuestas pruebas, ¿verdad? Fotos, objetos o cosas que aquel vio, que el otro hizo, ¿verdad? Todo con este tema de los extraterrestres, ovnis, marcianos, vida alienígena, como le queramos llamar. Así que es un tema muy recurrente y de mucho gusto en nuestra cultura popular. Pero muchas personas buscan alienígenas y vida extraterrestre allá afuera en el espacio. Un mundo fascinante, ¿verdad?, el tema del espacio, pero muchos están en esa búsqueda incesante de esa vida extraterrestre en el espacio. Y yo les digo a ustedes que no nos tenemos que ir muy lejos. Les pregunto, ¿saben quiénes más son extraterrestres? ¿Alguna idea de quiénes más pudiesen ser seres extraterrestres? Nosotros, muy bien, yo, nosotros los cristianos. Si ustedes se ponen a pensar literalmente la palabra extraterrestre, de fuera de este mundo, nosotros los cristianos, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, también somos extraterrestres porque no pertenecemos a este mundo terrenal. Y tenemos la esperanza, como E.T., que un día el Señor nos va a llevar a nuestra verdadera casa. ¿Cuánto creen eso? Amén. Amén, esa es nuestra esperanza. Así que, si miramos en la palabra, el apóstol Pablo dice, a diferencia de los que piensan solamente en lo terrenal, nosotros, ustedes y yo, somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo, ¿verdad? Y estamos esperando que Jesús transforme nuestros cuerpos en algo glorioso. ¿Eso no suena hermoso? Tener esa esperanza y aferrarnos a esa esperanza. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pertenecemos al reino de los cielos. Así que en los próximos minutos, ¿verdad?, de reflexión, me gustaría explorar con ustedes ese contraste entre ese mundo terrenal y ese mundo espiritual, ¿verdad?, ese reino de los cielos. Y además, ver qué significa para nosotros como cristianos ser extraterrestres en medio de este mundo. ¿Estamos listos? ¿Sí? Muy bien. Empecemos por la palabra, ¿verdad? Acabamos de leer en los versos del capítulo 18, del 33 al 37, nos fuimos un poquito más, pero ahí ya tuvieron la ñapa de los próximos versículos, así que estamos ready.
En ese mismo capítulo 18, antes de la porción que nosotros leímos, se narra primero esa traición del discípulo de Jesús, Judas Iscariote, ¿verdad? Cuando Jesucristo está en el huerto de los Olivos orando con sus otros discípulos que se quedan dormidos. Y eventualmente sabemos que es un momento muy angustioso para Jesús, y es donde él dice, si es posible, pase de mí esta copa, ¿verdad? Es un momento de mucha angustia. Y justo después, el discípulo, ¿verdad? Judas Iscariote, traiciona a Jesucristo con un beso, y los alguaciles, ¿verdad?, de los principales sacerdotes y fariseos vienen y lo arrestan. Y ahí Jesús empieza a pasar por un proceso, ¿verdad?, hasta que finalmente termina en su momento de la crucifixión. Justo después de que es arrestado, a él lo llevan a interrogar con el sumo sacerdote. Así que ese es el primer momento de cuestionamiento. Y la próxima escena, que es la que acabamos de leer ahora, es cuando Jesús es llevado a donde el gobernador romano Poncio Pilato. Esa es la porción que acabamos de leer, y todo esto sucede, como les digo, un momento de mucha angustia. Así que vemos a estos dos personajes, Jesús frente a Poncio Pilato, teniendo una conversación que es más bien un interrogatorio, ¿verdad? Porque la situación es donde Jesús está ya arrestado, está en una posición ya de desventaja. Así que este gobernador, con toda su fuerza, ¿verdad?, está haciéndole preguntas y cuestionamientos. Y Jesús está teniendo una oportunidad más para declarar que su reino no es un reino de este mundo. Fíjense, en el versículo 36, Jesús dice, en esta porción que leímos, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Así que en esta conversación entre esos dos personajes, nosotros vemos a Pilato, que representa, ¿verdad?, ese poder político, esa justicia que es una justicia corrupta, esos valores terrenales del mundo. Y en contraste, vemos a esa figura de Jesús, que representa la verdad, esa justicia divina, ese reino espiritual y reino eterno. Históricamente, ¿verdad?, en la historia secular, el personaje de este gobernador romano Poncio Pilato es conocido, ¿verdad?, en los libros de la historia como un hombre despiadado y cruel. Así que definitivamente representa esa maldad humana. Históricamente también sabemos que la figura de Jesucristo es reconocida como una figura que inspira paz, amor, justicia. Así que el contraste es más que evidente. Pero en ese versículo 38, que fue la ñapita que Susan nos compartió, yo creo que es donde más evidente queda esa distancia que hay entre un mundo y el otro, ese mundo terrenal y ese mundo espiritual. Poncio Pilato hace una pregunta que es una pregunta retórica, pero una pregunta que no tiene una respuesta, se queda como en el aire. Jesucristo no la contesta, porque si ustedes leen bien estos pasajes, Jesucristo tampoco estaba como que contestándolo todo, él era muy selectivo en las palabras que utilizaba, ¿verdad? Jesucristo no estaba ahí para complacer todo esto, ¿verdad?, placer humano, esa arrogancia de estos políticos, sino que él era muy estratégico en las palabras que compartía. Y esta pregunta en particular se queda sobre el tintero, ¿verdad? Y es una pregunta que creo que la van a ver por ahí ahora, en donde Poncio Pilato dice, ¿qué dice? En ese versículo 38, a ver si están con la palabra por ahí. ¿Cómo? ¿Qué es la verdad? Estrellita para ir muy bien. ¿Qué es la verdad? Y lo que pasa con esta pregunta es que ¿quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que Jesucristo es la verdad. Pero ¿qué pasa? Jesucristo está frente a la cara de Poncio Pilato y él no lo pudo reconocer. O sea, Poncio Pilato está frente a la verdad y sin embargo él pregunta, ¿qué es la verdad? No es capaz de reconocer que tiene la verdad delante de su cara, ¿verdad?, y sus narices, como decimos. Así que eso deja una vez más en evidencia ese contraste, ese abismo, ¿verdad?, ese gap o esa distancia tan grande que hay entre una figura que representa todo lo terrenal, una visión literal y llena de maldad, ¿verdad?, y esa visión espiritual, ese mundo espiritual del que está hablando Jesús, que esa visión espiritual, ¿verdad?, terrenal, no es capaz de reconocerlo. Se queda en el teque, ¿verdad?, se queda ahí como que no puede reconocer esta verdad espiritual de la que está hablando y
y de la que representa en sí mismo Jesucristo. Así que el contraste es sumamente evidente. Y aquí hay un punto interesante que a mí, ¿verdad? A mí personalmente siempre me trabaja en mi mente, siempre lo pienso, y es que esa revolución que Jesucristo trajo a la tierra no es una revolución literal, es una revolución espiritual. Y por eso los judíos, la misma gente de Jesús, o sea, su mismo pueblo, rechazaron ese reino de los cielos del que Jesús hablaba y del que Jesús representaba, hasta el punto de que asesinaron a Jesús. Porque ellos no entendían esa naturaleza de esa revolución de Jesús, que es una naturaleza espiritual. Los judíos estaban esperando, y esto lo sabemos, ¿verdad? Lo hemos tocado muchas veces en otros sermones y en las escuelas bíblicas. Los judíos estaban esperando un Mesías que iba a traer una agenda política, ¿verdad? Y que lo iba a librar de la opresión del Imperio Romano. Porque nosotros no nos podemos olvidar de ese aspecto, ¿verdad? De ese contexto histórico, esa realidad política y social que ellos estaban atravesando en ese tiempo. O sea, este país era dominado por un imperio o un gobierno externo que tomó posesión de las tierras, que obligaba a estas personas a pagar unas contribuciones bien altas, que oprimía a la gente, que les negaba sus derechos, que los menospreciaba, que los consideraba como basura. Cualquier parecido con nuestra realidad actual en Puerto Rico, pura coincidencia, ¿no? O sea, pareciera que estoy describiendo nuestra realidad actual en Puerto Rico. Así que es una realidad que yo creo que podemos conectar muy bien con ella. También nosotros de alguna manera estamos en una posición similar. Y era una realidad muy difícil que este pueblo vivía. Así que ellos tenían unas necesidades bien apremiantes, bien inmediatas, que querer buscar solucionar, ¿verdad? Para tener ese bienestar. Y era entendible que tuviesen estas expectativas de que ese Mesías tan esperado iba a venir a librarlos de esa opresión física, social, económica, política, a subirles la moral como pueblo, porque ellos estaban siendo un pueblo pisoteado, ¿verdad? Y a ponerlos otra vez en una posición de ventaja y de poder. Pero, como es evidente, ¿verdad? Y vemos en la historia, ese no fue el caso, ese no era el objetivo primordial de esa primera venida de Jesús a la tierra. Y como les digo, a mí personalmente un poco me vuela la cabeza que Dios mismo, o sea, Dios en forma de Jesús, vino a la tierra, caminó entre nosotros, estuvo con nosotros, o sea, irrumpió en la historia y vino, ¿verdad? Y se fue. Y nuestro mundo sigue lleno de pobreza, de opresión, de corrupción. ¿Ustedes han pensado eso? Yo soy la única que se va en ese viaje de la mala, un poco con pensar, Dios mío, Jesús mismo vino a la tierra, estuvo aquí, o sea, jangueó con la gente, se fue y la gente sigue siendo oprimida, sigue viviendo unas condiciones físicas terribles. Y yo digo, pues no sé, como que Jesús vino y se fue, como que todo sigue igual. Todo sigue igual, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que el mismo Dios venga, se vaya y todo sigue igual? Pero después me pregunto, ¿de verdad todo sigue igual? ¿De verdad todo sigue igual? Claro que no, ¿verdad? La respuesta es que no, Gatinchi me hace claro que no todo sigue igual. Y ese es el punto de lo que yo les quiero traer hoy. No todo sigue igual porque lo que pasa es que yo estoy mirando el asunto desde una perspectiva meramente terrenal. Claro que hay opresión y corrupción y pobreza, pero es que no se trata de lo literal y lo terrenal, se trata de lo espiritual, ¿verdad? Es otro pensar. Para Jesús era más importante que toda esta presencia de los romanos en este territorio, en este momento histórico particular, era la presencia del pecado en la vida de las personas. ¿Ven la diferencia? O sea, una ocupación política versus una ocupación a nivel espiritual en los corazones de la gente, en su alma, en sus espíritus, llenos de esa corrupción del pecado. Y a eso fue que vino Jesucristo, a librar a la gente de una opresión que era más que todo espiritual. Ese fue el objetivo principal de la primera venida. Porque fíjense, y lo podemos ver en las noticias hoy, es terrible lo que vemos en las redes sociales y en las películas. En las películas no, en las noticias. La opresión política de ese pueblo en ese momento histórico llegó a su fin porque eventualmente el Imperio Romano cayó. O sea que esa opresión política llegó a su fin, el Imperio Romano cayó, pero así mismo se siguieron levantando otros procesos, ¿verdad? Y otras
circunstancias políticas difíciles. Al día de hoy, abrimos las redes sociales, vemos las noticias y vemos todavía un conflicto bélico terrible en este país, o sea que el asunto a nivel terrenal viene y va. Pero esa victoria de Jesucristo sobre el pecado, eso fue definitivo. Eso fue ya definitivo. Y sabemos que tenemos la esperanza de que un día va a llegar a su fin muy pronto cuando Jesucristo regrese. Así que, volviendo a esa historia, en su humanidad, los judíos, incluso los discípulos de Jesús, que también eran judíos, así que también eran de ese mismo bonche de gente que sufrió un montón de circunstancias sociales y políticas terribles, a todos ellos les interesaba, más que todo, un reino material, territorial, político, nacionalista, y en el que ellos tuvieran una buena posición social y una buena calidad de vida. Y yo digo, poniéndonos a pensar nosotros aquí, como que no quiere la cosa, muchas veces nosotros somos como los judíos. Nosotros rechazamos a Jesús porque Él no trae lo que nosotros esperamos. ¿A cuánto les ha pasado? No cumple nuestras expectativas. Muy bien, veo manitas allá atrás levantándose. A todos nos pasa, ¿verdad? El reino de Dios, el reino de Jesucristo vino a instaurar en la tierra, no es un reino de comodidad, de lujos, de placeres, de satisfacción, de popularidad. El reino que Jesús vino a traer no era un reino de armonía y de paz, y de tranquilidad, y de salud y de bienestar como nosotros quisiéramos. No era ese reino. Yo sé que suena intenso y un poquito difícil de digerir, porque a nosotros históricamente y culturalmente y desde un punto de vista religioso nos han vendido, ¿verdad?, este evangelio en donde todo es bueno, todo es fácil. Si tú estás con Dios, tú eres el favorito de Dios y Él te va a bendecir en todo y no te va a pasar nunca nada malo, ¿verdad? Esa idea de un Dios que nos da mucha prosperidad material y nos bendice con cosas materiales, o esa idea del padre de sufrir, ¿verdad?, que no vamos a tener sufrimiento. Sabemos que eso no es verdad. Yo creo que todos los que estamos aquí, que seguimos al Señor y tratamos de ser fieles a Él, pasamos por muchas dificultades, muchas pruebas, y le servimos a un Dios que no es como un genio de la lámpara que nos cumple nuestros deseos según nuestros caprichos. Ese es el Dios que nosotros servimos, a pesar de que culturalmente muchas veces es el Dios que nos venden por allá afuera. Así que los judíos esperaban un líder que los liberara de esa opresión del Imperio Romano, y nosotros muchas veces esperamos a un líder hedonista, o sea, a un líder que nos dé placer y comodidad constantemente. Cuando Jesús no viene con eso que es lo que nosotros queremos y esperamos, lo rechazamos incluso estando dentro de la iglesia, pero en lo profundo de nuestro corazón rechazamos su reino. Y nos cuesta. ¿Cuánto de nosotros nos cuesta? Y luchamos internamente todo el tiempo por obedecer a Dios, porque sabemos que lo que Él demanda de Dios no siempre es lo que nosotros queremos, es una lucha constante. Muchos de nosotros hoy todavía con muchísimos años en la iglesia nos cuesta entender, internalizar y aceptar esa naturaleza espiritual del reino de los cielos, esa mentalidad que yo le llamo extraterrestre, porque no es de este mundo. Mirar las cosas desde una perspectiva espiritual y con esas dimensiones eternas nos cuesta muchísimo, porque estamos metidos dentro de este cuerpo limitado, ¿verdad?, por toda esta condición humana. Pero ahora vamos a discutir 3 pasos a seguir para vivir una vida extraterrestre. Esos pasos son: pelea y vence, número 1. Paso número 2, cambia prioridades. Y paso número 3, piensa al revés. Vamos a discutir cada uno de ellos. Primero, para que nosotros podamos vivir una vida extraterrestre, este es el primer paso. O sea, para que nosotros podamos vivir una vida en donde aceptamos e internalizamos esas dimensiones espirituales y eternas del reino, tenemos que pelear y vencer. Como les dije, esta vida cristiana no es una vida de estar echado para atrás, relax. O sea, que hay que estar con los guantes puestos 24/7 y ustedes lo saben. Nuevamente, de esas cosas que nuestra expectativa es estar así como que, ay, el amor y paz, no es real. Yo creo que todos sabemos lo difícil que es. Y cuando nosotros leemos los 4 evangelios, vemos que ese mensaje, esa palabra de Jesús, Él habla constantemente del reino de los cielos, y
y esto es un tema clave y recurrente en su mensaje. Pero desde el inicio de su ministerio, cuando él empieza a hablar de esto, fíjense lo que dice. Jesucristo dice: arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también en el famoso Padre Nuestro dice: venga tu reino. Y la manera en que ese reino de los cielos se acercó a la tierra, y la manera en que ese reino vino, fue precisamente a través de la figura de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo fue el que logró reconciliar ese mundo eterno, espiritual, con este mundo terrenal. Cuando Jesús tomó esa forma de hombre y vino a la tierra, trajo de vuelta esa dimensión espiritual a nuestra tierra. Así que sabemos que desde un punto de vista espiritual, Jesús venció el pecado y la muerte a través de su sacrificio en la cruz y su resurrección, pero lamentablemente por ahora nosotros seguimos viviendo en un mundo que está gobernado por el pecado y la muerte, que es lo que comentábamos, ¿verdad? Todavía el enemigo sigue reinando en este mundo por un tiempo, sus días sabemos que están contados hasta esa segunda venida de Jesucristo, pero por lo menos por ahora tenemos que seguir peleando en contra de estas fuerzas del mal que siguen reinando, ¿verdad?, temporalmente en este mundo. Por eso seguimos viendo pobreza, opresión, enfermedad, violencia, odio. Incluso nosotros mismos, dentro de nosotros, tenemos una naturaleza pecaminosa por la cual peleamos todo el tiempo. Fíjense que en Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es en contra del espíritu, y el del espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Se acuerdan que les hablé de una lucha constante, una pelea constante? Ahí estamos. Por lo cual te he puesto todo el tiempo buscando reconciliar ese deseo espiritual, ¿verdad?, de reconectar con Dios y nuestra naturaleza de concupiscencia, ¿verdad?, de pecado. Dentro de nosotros esa oposición, contradicción, lucha constante sigue. Y buscar obedecer la voz y el Espíritu Santo, esa voz del Espíritu Santo es un constante tratar de ir en contra de la corriente, en contra de lo que nuestro deseo y corazón, ¿verdad?, buscan. Y obviamente con nuestra propia fuerza podemos hacerlo, porque somos superpoderosos. Para nada, absolutamente no. Con nuestra propia fuerza no podemos hacer nada. Con nuestra propia fuerza nos vamos por el boquete, ¿verdad? Pero no queremos irnos por el boquete, así que tenemos que estar aferrados a quién. A Jesús, al Espíritu Santo, ¿verdad?, que fue depositado en nosotros. Así que es a través del Espíritu Santo como la única manera en que nosotros podemos pelear y vencer. Y yo les pregunto, ahora mismo, ¿cuán diferentes ustedes creen que nosotros estamos siendo como cristianos en comparación a las personas que viven todavía bajo la influencia del pecado? O sea, ¿de verdad nosotros somos como una cosita rara y diferente, como un extraterrestre en medio de este mundo? ¿O nos confundimos todavía con el montón porque no hemos sometido nuestra carne y seguimos dejando que el pecado nos gobierne? Miren, como ven en la imagen, de verdad nos destacamos como estos aliens verdes que son como una luz, algo diferente, o todavía el pecado sigue teniendo un dominio sobre nuestras vidas. En Efesios 4:22 al 23 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. O sea que en esta mañana nos toca primeramente despojarnos de esa influencia del pecado por el poder y la autoridad que Jesús y el Espíritu Santo nos dan. Cuando formamos parte del reino de los cielos, Cristo y no el pecado es el que va a reinar en nuestras vidas, y eso es lo que espero que en esta mañana podamos reafirmar. Así que ese primer paso para vivir una vida extraterrestre es pelear y vencer. ¿Pero pelear y vencer qué? Pues la fuerza y la opresión del pecado con el poder de Dios y el Espíritu Santo, ¿verdad?, depositado en nosotros. Así que no solamente somos unos extraterrestres, sino que somos unos extraterrestres guerreros. A esto le seguimos añadiendo layers. Ustedes saben, ya llevamos al extraterrestre de alien, pero ahora con, ¿sabes?, la espada y todo el embeleco, porque somos extraterrestres guerreros. El segundo paso para vivir una vida extraterrestre: cambiar nuestras prioridades. En Colosenses 3, del 1 al 2 dice: poned la mirada en las cosas de ¿dónde? De arriba.
del cielo, no en las cosas de la tierra. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: piensen en las cosas del cielo, no piensen en las cosas de este mundo. Así que es la mirada, es el pensamiento. Y Romanos 8, 5 al 6 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Así que igual que Jesús, nuestra perspectiva debe ser la del reino celestial, no la de los intereses que son terrenales. Como ciudadanos del cielo, como extraterrestres, que no pertenecemos a este mundo, tenemos que enfocar la mirada en las cosas de arriba. Tenemos que vivir en la tierra, pero con la mente y la mirada puesta en lo espiritual. Y eso me lleva a pensar: ¿cuán apegados estamos nosotros a los valores y los principios de este mundo? Ese apego, ¿verdad? Estamos aquí, pero no pertenecemos aquí, no podemos aferrarnos a las cosas de este mundo. Pero qué fácil es aferrarnos, qué fácil es distraernos. Yo soy la primera, ¿verdad? Nos dejamos abrumar por tantos asuntos del mundo, por el trabajo, por la familia, por la enfermedad, por el otro, diligencia. O sea, es muy fácil apegarnos, aferrarnos y desenfocarnos, atendiendo las cosas de este mundo y olvidarnos de las cosas que de verdad valen la pena y las que hay que pensar. Fíjense en cómo era Jesús, ¿verdad? Nosotros que somos cristianos, se supone que seguimos el modelo de Jesús. ¿Y cómo era Jesús? La persona más relax de este mundo con todo lo que tiene que ver con lo terrenal. O sea, a él no le importaban los bienes materiales, ni las posesiones sociales, ni siquiera le interesaba buscar su propio bienestar por encima de lo del otro. O sea, era la persona más desprendida, ¿verdad?, que podemos ver. Y así es que tenemos que buscar, ¿verdad?, aspirar a ser. En vez de enfocarnos en lo que siempre nos enfocamos, el éxito, las posesiones materiales, ¿verdad?, la situación política y económica del mundo que nos abruma tanto también. Como Jesús, tenemos que enfocarnos en procurar fortalecer nuestra fe, en promover el amor, ¿verdad?, en medio de un mundo que lo que promueve es el odio. Y como extraterrestres tenemos que pensar y vivir bajo otra dimensión. Cuando nosotros asumimos y adoptamos esa verdad del reino de los cielos, no nos dejamos gobernar por lo que usualmente nos gobierna: la ansiedad, la desesperanza, el dolor, la confusión, la angustia. Y yo sé que esto suena bien fácil decirlo, ¿verdad? Aquí he puesto escrito bien bonito, se ve precioso, todos los acentos y las comas están on point. Pero decimos un amén, ¿verdad? Yo sé que vivir en contracorriente y asumir esta identidad extraterrestre no es fácil para ninguno de los que estamos aquí, que llevamos años en el Evangelio, ¿verdad?, dando la lucha. No es fácil asumir esta identidad. Desde un punto de vista humano, seguir a Jesús es una lucha constante que conlleva sufrimiento, conlleva rechazo de la gente, burlas, pruebas, tropiezos. El Evangelio cuesta, ¿verdad?, y lo sabemos, pero lo vivimos en nuestra carne. Requiere que seamos valientes. La palabra dice que solo los valientes son los que van a arrebatar el reino, no los que están echados para atrás. Los valientes son los que arrebatan este reino del que estamos hablando. Y no hay una manera de poner esto bonito, ¿verdad? Esto requiere de que sacrifiquemos el ego y la comodidad. Seguir a Jesús cuesta lágrimas y sacrificio, porque es un morir al yo constantemente. ¿Cuántos quieren morir al yo? Nadie quiere morir al yo, pero, o sea, no queremos morir al yo. Y de eso se trata, de morir al yo constantemente. Pero incluso cuando en nuestro cuerpo y nuestra humanidad sufrimos, y esto es lo bello del Evangelio, ¿verdad?, cuesta lágrimas, pero cuando nosotros adoptamos esta identidad del reino, empezamos a vivir en otra dimensión. Y fíjense, cuando asumimos esta identidad del reino, nosotros le podemos ordenar a nuestra alma mía, alaba a Jehová. Y en medio de nuestra alabanza, yo sé que cada uno de ustedes han vivido que en medio de la alabanza Jesús se manifiesta con poder y gloria, pero hay que ordenarle a nuestra alma mía, alaba a Jehová. La tenemos que obligar y someterla. Y cuando lo hacemos, la presencia de Dios lo transforma todo. Y cuando nosotros adoptamos esta identidad del reino, nos obligamos a levantar los ojos a los montes, porque sabemos que nuestro refugio, nuestro socorro viene de ¿quién? De Jehová. No cualquier Jehová, el Jehová que hizo los cielos y la tierra. A ese Jehová es el que se convierte en nuestra ayuda, sin importar las circunstancias. Y cuando nosotros aceptamos esa identidad del reino, nos levantamos y resplandecemos, porque sabemos que nuestra luz ha llegado
aunque estemos en el medio de la oscuridad más profunda, lo sabemos por fe y lo vivimos, ¿verdad? Y cuando reconocemos y aceptamos esos valores espirituales, empezamos a darle prioridad a otras cosas y nuestra manera de movernos en el mundo cambia. ¿Es o no es? ¿Sí? Amén. Lo podemos vivir y es una cosa que a veces uno no la puede explicar, pero es real, ¿verdad? Cuando nosotros adoptamos esa identidad del reino y empezamos a movernos por el mundo con fe y esperanza, a pesar de lo que nuestros ojos están viendo. Así que este segundo paso para vivir una vida extraterrestre es cambiar nuestra mentalidad, nuestra mirada, nuestra atención, nuestras prioridades, que estén puestas en los valores espirituales y no en las cosas pasajeras. Así que darle prioridad a los valores espirituales y tener una mentalidad celestial. Y el tercer y último paso, ¿están conmigo todavía? Muy bien. Tercer y último paso, pensar al revés. La revolución espiritual de Jesús requería de ponerlo todo básicamente patas arriba, pensar al revés de cómo el mundo piensa. Jesús decía: ama a los que te odian. El más pequeño entre ustedes, ese va a ser el mayor. Jesús nos llamó a ser luz en medio de la oscuridad, o sea, nos llamó a hacer un contraste radical, a ser revolucionarios, a hacer lo opuesto de lo que estamos viendo. Vivir como extraterrestres no significa huir del mundo, sino tener una influencia radical en el mundo mientras estemos aquí. En términos humanos, si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Y como por la misma línea que vamos, todo lo que Jesús decía y enseñaba era una locura. O sea, piénsenlo, para ganar tu vida la tienes que perder. Eso tiene sentido, o sea, para ganar tu vida la tienes que perder. El que quiera ser el primero tiene que ser el último. El pobre de espíritu, ese es el que va a heredar el reino de Dios. Si alguien quiere venir conmigo, tiene que negarse a sí mismo por completo. Jesús nos llama a mostrar amor cuando otros odian, a servir cuando otros buscan ser los que son servidos, a dejarlo todo, ¿verdad? Y a predicar esperanza en medio de un mundo que está lleno de desesperanza. A dejar todo y irte a predicar la palabra sin nada. O sea, más que la chancleta, no, ni la chancleta, sí, la chancleta, pero más nada, no te puedes llevar una bolsa. O sea, ese nivel radical de fe. Eso es lo que él promovía, ¿verdad? Y es pensar al revés de todo lo que nos han enseñado. Pero de verdad, estamos viviendo al revés de como el mundo nos enseña. Estamos teniendo esa mentalidad. Vivimos bajo un cambio de mentalidad en donde nuestros valores, deseos, prioridades, ambiciones, planes son contrarios de lo que este mundo, ¿verdad?, nos enseña. Estamos enfocados realmente en ese plano espiritual y no meramente terrenal. Y esta pregunta se la hago a ustedes, pero a mí también, ¿verdad? Primeramente, ¿de verdad estamos cambiando esa perspectiva? ¿De verdad nuestros deseos y prioridades son enfocados hacia lo espiritual? Esta es una mañana para que todos nosotros reevaluemos en dónde están nuestras mentalidades, en dónde están nuestras prioridades y en dónde está nuestra mentalidad. Y el reto de ese tercer paso es pensar al revés, como lo hacía Jesús, ir en contra de la corriente y de lo que el mundo estima como valioso. Y después de repasar estos 3 puntos, la pregunta de esta mañana es: ¿estamos siendo buenos extraterrestres, buenos embajadores y representantes del reino de los cielos aquí en la tierra como lo hizo Jesús? Sí, no, tal vez. ¿Bajo qué reino estamos siendo gobernados hoy? ¿Bajo el reino de Dios o el del pecado? ¿En dónde está puesta nuestra mentalidad y nuestras prioridades? ¿En los placeres temporales del mundo o en los valores eternos? ¿Estamos pensando y actuando como el montón o de verdad estamos asumiendo una mentalidad al revés? La mentalidad al revés del reino de Dios. El reto y el llamado en esta mañana es a vivir como extraterrestres, a saber que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así como Jesús desafió a Pilato y a los líderes religiosos con la verdad, también nosotros estamos llamados a vivir una revolución espiritual, es decir, a vivir con fe en un mundo lleno de dudas, a vivir con amor en un mundo lleno de egoísmo, a vivir perdonando en un mundo que lo que promueve es la venganza. Y miren, cuando nosotros asumimos esta identidad del reino, de extraterrestres, de ciudadanos del cielo, nuestras circunstancias materiales y físicas no van a cambiar como por arte de magia. Ya lo hablamos, ¿verdad?
No es como que ahora todo va a ser color de rosa. La enfermedad y el dolor van a seguir formando parte de nuestra vida, pero, nuevamente serán pero, esa presencia poderosa de Dios nos va a sustentar y el gozo del Señor va a ser nuestra fortaleza y Dios mismo va a ser nuestro refugio. Esa es la esperanza que tenemos. Y aparte de todas esas promesas que ya de por sí son maravillosas y poderosas, como si eso fuera poco, hay una esperanza más grande todavía. Aunque en esa primera venida de Jesús, Él se enfocó en darnos esa libertad espiritual de la opresión del pecado, que ya de por sí es un montón, todavía esperamos que su regreso, esa segunda venida poderosa, y en esa segunda venida, ahí sí que nos vamos a todas, nos vamos para abajo, nos vamos con Él. O sea, ya que se acabó, no va a ser como que más o menos, ya ahí esto va a ser full. Nos vamos a ir con el Señor, ¿verdad? Y esa enfermedad, ese dolor del que hablábamos, ya todo eso va a desaparecer. Nuestros cuerpos van a ser renovados. Vamos a vivir en la nueva Jerusalén, adorando al Señor eternamente, que es para lo que fuimos diseñados. Así que vamos a estar cumpliendo nuestro propósito principal. Ya no va a haber ni enfermedad ni dolor. Y con esto acabo. Apocalipsis 7 dice: ya no tendremos hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios mismo va a enjugar las lágrimas de todos ellos. Aleluya. ¿Quiénes quieren que el Señor nos consuele y enjugue nuestras lágrimas? Esa es nuestra esperanza. El reino de los cielos ahora mismo es un reino que es invisible, pero va a llegar el momento en que va a ser visible. Y Dios va a gobernar con poder y gloria sobre la tierra. Así que en esta mañana lo que nos corresponde hacer es asumir esa identidad extraterrestre. Porque si nosotros vivimos como extraterrestres, no acoplándonos y aferrándonos al mundo, sino amando esos principios del reino de los cielos, Jesús mismo es el que nos va a buscar y nos va a llevar como Haití, ¿a dónde? De vuelta a casa. ¿Cuántos ciudadanos del cielo quieren regresar a casa? Les pregunto otra vez, ¿cuántos ciudadanos del cielo quieren regresar a casa? Amén, todos queremos hacerlo y esa es nuestra esperanza. Inclinemos los rostros y reflexionemos en la palabra que acabamos de compartir mientras meditamos en una alabanza.